Lo decisivo de aquel momento no fue solo que Claudia Sheinbaum hablara en España. Lo decisivo fue cómo eligió entrar al escenario. No abrió con cortesías largas, no se refugió en tecnicismos y no intentó sonar neutral. Entró directamente al terreno donde hoy se están jugando las tensiones más profundas de la política internacional: soberanía, guerra, democracia y poder. Y desde ese primer movimiento dejó claro que no quería aparecer como una mandataria decorativa dentro de una cumbre progresista. Quería proyectarse como una líder con posición propia, con memoria histórica y con un marco ideológico perfectamente reconocible. Ese fue el primer golpe político del discurso. Sheinbaum tomó la historia de México y la convirtió en un instrumento de poder narrativo. Cuando invocó a Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata y Cárdenas, no estaba recitando un homenaje escolar. Estaba construyendo una línea de legitimidad. Estaba diciendo que su gobierno se ve a sí mismo como heredero de una tradición que asocia independencia con dignidad, justicia social con estabilidad y soberanía con resistencia frente a cualquier forma de subordinación externa. En otras palabras, estaba elevando su mensaje por encima de la coyuntura inmediata. Pero ahí apareció la maniobra más fina. Mientras otros líderes suelen hablar del orden mundial en términos de seguridad, alianzas o intereses, Sheinbaum lo llevó al terreno moral. Habló de paz, de respeto al derecho ajeno, de rechazo a la guerra y de cooperación internacional. Eso no fue un gesto inocente. Fue una forma de marcar distancia frente a un clima global dominado por la militarización, la presión de las potencias y la idea de que toda crisis debe resolverse desde la fuerza. Su mensaje fue más sutil que el de otros dirigentes. Sí, pero precisamente por eso resultó más calculado. Y entonces surgió la pregunta central. ¿Qué estaba haciendo realmente Claudia Sheinbaum en ese escenario? No solo estaba fijando una postura diplomática, estaba presentando la arquitectura política de su presidencia ante una audiencia internacional. Estaba mostrando cómo piensa ubicarse en el tablero. Y al hacerlo, también activó reacciones inevitables: simpatía entre quienes ven en México un contrapeso moral, cautela entre quienes temen una política exterior más firme, y expectativa ante una líder que parece decidida a convertir cada discurso en una señal estratégica. Para entender por qué ese discurso no fue casual, hay que mirar el contexto de poder en el que Claudia Sheinbaum decidió intervenir. No se trataba solo de una cumbre más. Era un espacio donde coincidían líderes progresistas que, aunque comparten ciertas ideas generales, también compiten por influencia, liderazgo regional y capacidad de marcar agenda global. Y en ese tablero, México no llega como un actor menor, llega como una de las economías más grandes de América Latina, como vecino directo de Estados Unidos y como un país con una historia política que constantemente oscila entre la cooperación y la resistencia frente a las potencias. Sheinbaum lo sabe, y por eso su discurso no fue improvisado, sino una pieza diseñada para posicionar a México dentro de ese equilibrio delicado. Mientras Brasil, con Lula da Silva, suele adoptar un tono más directo y confrontativo frente a las potencias occidentales, y mientras otros líderes buscan un lenguaje más conciliador, Sheinbaum eligió una tercera vía: firmeza sin estridencia. No atacó de forma frontal, pero tampoco se dio terreno ideológico. Ese punto intermedio es clave, porque le permite construir alianzas sin parecer subordinada. En ese escenario, España juega un papel particularmente interesante. La relación entre México y España ha estado marcada por tensiones recientes, especialmente por el tema histórico y las demandas de reconocimiento sobre el pasado colonial. Sin embargo, la presencia de Sheinbaum en este evento sugiere un movimiento estratégico: abrir una nueva etapa sin abandonar las posiciones de fondo. No se trata de olvidar el conflicto, sino de administrarlo. Y eso implica mostrarse dispuesta al diálogo sin renunciar a la narrativa de dignidad histórica que su gobierno ha heredado. Al mismo tiempo, la cumbre reunía a actores con agendas distintas: delegaciones de Estados Unidos, líderes africanos, representantes europeos, cada uno con intereses específicos. Y en ese entorno,
Cada palabra cuenta. Cuando Sheinbaum habló de autodeterminación de los pueblos, no estaba hablando en abstracto. Estaba enviando un mensaje claro a cualquier intento de intervención. Cuando defendió la solución pacífica de los conflictos, estaba posicionándose frente a las guerras actuales sin nombrarlas directamente, pero dejando claro su rechazo. Aquí aparece otra capa estratégica. Sheinbaum no busca aislar a México del mundo. Busca redefinir la forma en que México se relaciona con él. Eso implica proponer cooperación internacional, pero desde condiciones más equilibradas. Implica hablar de democracia, pero cuestionando la versión que favorece la concentración de riqueza. Implica hablar de libertad, pero preguntando para quién realmente funciona esa libertad. Es un enfoque que no rompe con el sistema internacional, pero sí intenta tensionarlo. Y en medio de ese juego, también hay una disputa interna dentro del propio bloque progresista. ¿Quién lidera? ¿Quién marca el tono? ¿Quién propone las ideas que otros siguen? El discurso de Sheinbaum se puede leer precisamente como una entrada en esa competencia. No gritó más fuerte que otros líderes, pero colocó conceptos que obligan a posicionarse. Paz, soberanía, justicia social, rechazo al modelo económico dominante, son ejes que generan consenso, pero también diferencias en la forma de aplicarlos. Todo esto explica por qué su intervención generó reacciones inmediatas. Algunos la vieron como una continuidad del proyecto político de López Obrador, otros como una versión más técnica y calculada de ese mismo enfoque. Pero lo cierto es que Sheinbaum empezó a construir algo propio, una imagen de liderazgo que combina identidad nacional, discurso social y una estrategia internacional más sofisticada. Y justo cuando ese posicionamiento empieza a consolidarse, el escenario deja de ser cómodo, porque donde hay posicionamiento, inevitablemente aparece el conflicto. El conflicto no tardó en aparecer, y no llegó en forma de confrontación directa, sino como una tensión silenciosa que empezó a recorrer toda la cumbre. Porque cuando Claudia Sheinbaum plantea una visión de democracia que cuestiona la concentración de riqueza, cuando pone en duda la libertad entendida desde el mercado y cuando sugiere redirigir recursos militares hacia programas sociales globales, no está haciendo una reflexión académica. Está tocando intereses muy concretos. La propuesta de destinar el 10% del gasto militar mundial a un programa de reforestación fue, en ese sentido, uno de los puntos más disruptivos de su intervención. No solo por lo que implica en términos económicos, sino por lo que revela en términos políticos. Sheinbaum estaba cuestionando la lógica misma sobre la que se sostiene el equilibrio global, la idea de que la seguridad se garantiza con armas, con disuasión y con poder militar. Su planteamiento rompe con eso y propone algo distinto: invertir en vida, no en guerra. Ahí es donde empiezan las reacciones, porque aunque muchos líderes presentes comparten el discurso de la paz, no todos están dispuestos a modificar las estructuras que sostienen sus propios intereses nacionales. Países con industrias armamentísticas fuertes, gobiernos alineados con estrategias militares globales, actores que dependen de ese sistema para mantener su posición. Para ellos, el mensaje de Sheinbaum no es solo idealista, es incómodo. Y esa incomodidad no siempre se expresa en rechazo abierto. A veces se traduce en silencio, en gestos contenidos, en acuerdos superficiales que no llegan a materializarse, pero también genera otro tipo de reacción: el apoyo simbólico de sectores que ven en ese discurso una alternativa necesaria. Movimientos sociales, sectores progresistas, audiencias que están cansadas del lenguaje de guerra. Ahí Sheinbaum gana terreno. Pero el conflicto no es solo externo. También existe dentro del propio bloque progresista, porque mientras algunos líderes, como Lula da Silva, utilizan un tono más frontal contra ciertas potencias, Sheinbaum opta por una estrategia más sutil, y eso genera una diferencia importante. ¿Es más efectiva la confrontación directa o la construcción de un discurso que erosiona el sistema desde dentro? Esa pregunta empieza a dividir interpretaciones. En paralelo, hay otro frente que se activa: la percepción internacional. Cuando una presidenta habla de rechazar la intervención, de cuestionar el modelo económico dominante y de redefinir la democracia,
Inevitablemente es observada con atención por actores globales que buscan señales. México se está moviendo hacia una posición más autónoma, está redefiniendo su política exterior, está dispuesto a asumir costos por mantener esa postura, y entonces el conflicto alcanza otro nivel. Ya no es solo ideológico, es estratégico, porque cada palabra pronunciada en ese escenario empieza a tener consecuencias en relaciones diplomáticas, en negociaciones futuras y en la manera en que México será tratado en el tablero global. En ese punto, la intervención de Sheinbaum deja de ser un discurso y se convierte en una declaración de intenciones, y cuando una declaración de intenciones es lo suficientemente clara, obliga a todos los demás a reaccionar, incluso a quienes preferirían no hacerlo. Y precisamente ahí es donde la historia se vuelve más interesante, porque detrás de ese discurso aparentemente equilibrado, empieza a revelarse una arquitectura estratégica mucho más profunda. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que ir más allá del discurso y observar la lógica que lo sostiene. Porque lo que parece una intervención cargada de valores en realidad responde a una estrategia cuidadosamente diseñada. No es solo lo que dice, es cómo lo dice, cuándo lo dice y, sobre todo, para quién lo dice. El primer elemento de esa estrategia es la construcción de legitimidad moral como herramienta política. Sheinbaum no compite en el terreno del poder militar ni en el de la presión económica global. Compite en otro nivel, el de la autoridad ética. Cuando insiste en la paz, en la autodeterminación y en la justicia social. No está evadiendo el conflicto. Está redefiniendo el terreno donde ese conflicto se juega. Porque en un mundo donde muchas potencias justifican sus acciones desde la seguridad o el interés nacional, posicionarse desde la ética le permite ocupar un espacio distinto, menos vulnerable a la confrontación directa. El segundo elemento es la ambigüedad calculada. A diferencia de otros líderes que señalan directamente a países o gobiernos, Sheinbaum evita nombrar enemigos explícitos. Pero eso no significa que no los tenga. Significa que prefiere no activarlos de manera frontal. Esta es una jugada clave. Le permite mantener abiertas las puertas diplomáticas mientras deja claro su desacuerdo con ciertas dinámicas globales. Es una forma de avanzar sin provocar una reacción inmediata que limite su margen de maniobra. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Es esto una señal de moderación o de sofisticación estratégica? Porque mientras algunos pueden interpretar su tono como conciliador, otros pueden verlo como una forma más efectiva de influir. Al no confrontar directamente, obliga a que su mensaje circule, se discuta y se adapte en distintos contextos. Y eso, en política internacional, puede ser más poderoso que un ataque directo. El tercer elemento es la proyección de liderazgo regional. Sheinbaum no habla solo como presidenta de México. Habla como una figura que busca ocupar un lugar dentro de América Latina. Y eso implica diferenciarse. Mientras Brasil tiene su propio peso histórico y Colombia intenta posicionarse en ciertos debates, México necesita una narrativa que le permita destacar sin romper equilibrios. Su enfoque en la democracia social, en la redistribución y en la paz le da justamente ese perfil. Además, hay un componente interno que no se puede ignorar. Cada intervención internacional también está dirigida a su audiencia doméstica. Cuando Sheinbaum habla de primero los pobres, cuando retoma la idea de que la democracia debe servir al pueblo, está reforzando el proyecto político que la llevó al poder. Está enviando una señal de continuidad, pero también de evolución. No se presenta como una ruptura, sino como una consolidación con matices propios. Y en medio de todo esto, hay una jugada que podría pasar desapercibida si no se observa con atención la invitación a llevar la próxima cumbre a México. Esto no es solo un gesto diplomático, es una apuesta estratégica. Significa trasladar el centro del debate, controlar el escenario, definir la agenda y proyectar a México como un punto de referencia dentro de ese bloque. Cuando se juntan todos estos elementos, el discurso deja de ser un acto aislado. Se convierte en una pieza dentro de un movimiento más amplio, un movimiento que busca reposicionar a México, construir liderazgo y, al mismo tiempo, evitar confrontaciones que puedan debilitar ese proceso.
Pero toda estrategia tiene un costo. Y la verdadera pregunta es qué tan lejos está dispuesta a llegar Sheinbaum para sostener esta posición cuando las presiones aumenten. Las consecuencias de ese posicionamiento no tardan en proyectarse hacia el futuro. Porque cuando Claudia Sheinbaum redefine el papel de México en el escenario internacional, no solo está generando expectativas, está creando obligaciones. Y esas obligaciones van a ser puestas a prueba muy pronto, tanto fuera como dentro del país. En el plano internacional, el primer efecto es claro. México empieza a ser observado con una atención distinta, ya no como un actor que simplemente acompaña dinámicas globales, sino como un país que intenta influir en ellas. Eso puede abrir puertas, pero también genera presión, porque una cosa es pronunciar un discurso sobre paz y justicia global, y otra muy distinta es sostener esa postura cuando aparecen conflictos concretos que exigen decisiones incómodas. Por ejemplo, ¿qué hará México si se intensifican las tensiones entre grandes potencias? ¿Mantendrá esa línea de neutralidad activa basada en la autodeterminación? ¿O se verá obligado a alinearse en algún momento? Esa es una de las preguntas que empieza a circular entre analistas y gobiernos, y no es una pregunta menor. Es una prueba directa de la coherencia entre discurso y acción. Al mismo tiempo, hay un impacto dentro de América Latina. El mensaje de Sheinbaum fortalece la idea de un bloque que prioriza la soberanía, la justicia social y la cooperación. Pero también abre una competencia silenciosa, porque no todos los países están en la misma posición, ni tienen los mismos intereses. Algunos pueden respaldar el discurso, pero actuar de forma distinta en la práctica, eso genera tensiones internas que podrían crecer con el tiempo. Aquí es donde aparece otro factor clave: la economía. Proponer redistribución global, cuestionar el modelo dominante y hablar de un desarrollo más equitativo es políticamente potente, pero económicamente complejo. Los mercados, los inversionistas y los organismos internacionales reaccionan a señales, y cuando perciben cambios en la orientación política, ajustan su comportamiento. Esto no significa que la estrategia de Sheinbaum sea inviable, pero sí implica que deberá manejar con precisión ese equilibrio entre discurso social y estabilidad económica. En el frente interno, las consecuencias también son profundas. Cada intervención internacional refuerza la narrativa de un gobierno comprometido con los sectores populares, con la paz y con la justicia, pero también eleva las expectativas. Si se habla de redistribución, la gente espera resultados. Si se habla de democracia para el pueblo, la gente exige participación real. Y ahí es donde la política interna se conecta directamente con la imagen internacional. Además, hay un elemento simbólico que no se puede ignorar. Sheinbaum representa un momento histórico para México, la llegada de la primera mujer a la presidencia, y eso añade otra capa a su liderazgo. No solo está definiendo una estrategia política, también está construyendo un referente. Cada decisión, cada discurso, cada movimiento contribuye a esa construcción. Y entonces surge una última interrogante. Si el mundo entra en una fase de mayor tensión, si las presiones aumentan y si las decisiones se vuelven más difíciles, ¿podrá Claudia Sheinbaum mantener esa línea de equilibrio entre firmeza, pragmatismo y principios? Porque el futuro de su estrategia no depende solo de lo que propone, sino de cómo responde cuando el escenario deja de ser controlable, y es justamente ahí donde todo converge. Porque el discurso de Claudia Sheinbaum en España no fue un punto aislado. Fue una señal de arranque, una especie de declaración inicial sobre cómo pretende jugar en un tablero global que cada vez es más inestable, más competitivo y más impredecible. A lo largo de su intervención, dejó algo muy claro: no quiere que México sea arrastrado por las dinámicas tradicionales del poder internacional. No quiere que el país funcione únicamente como un socio subordinado, ni como un actor silencioso. Quiere que tenga voz, pero una voz distinta. Una voz que hable de paz cuando otros hablan de guerra. Que hable de justicia cuando otros hablan de mercado. Que hable de pueblos cuando otros hablan de intereses. Pero ese tipo de liderazgo tiene un desafío inevitable, porque sostener una narrativa alternativa
es relativamente sencillo en el discurso. Lo verdaderamente complejo es mantenerla cuando las circunstancias exigen decisiones rápidas, concesiones o incluso contradicciones. Y ese momento va a llegar. Siempre llega. Lo interesante es que Sheinbaum parece consciente de ese riesgo. Por eso su estrategia no se basa en confrontar de forma directa, sino en construir una posición que le permita moverse con flexibilidad sin perder coherencia. Es un equilibrio delicado, y en ese equilibrio se va a definir buena parte de su presidencia. Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar. Este tipo de discurso no solo impacta a gobiernos o a líderes políticos, también impacta a las audiencias, a las personas que escuchan, que comparan, que buscan referentes. Y ahí Sheinbaum está ganando terreno. Está conectando con una idea que resuena cada vez más: la necesidad de un modelo distinto, menos centrado en la confrontación y más enfocado en la dignidad y la cooperación. Si has llegado hasta aquí, hay una pregunta que vale la pena dejar abierta. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva forma de liderazgo en América Latina o simplemente una variación más sofisticada de lo que ya existía? Porque si esta estrategia logra consolidarse, podría redefinir no solo el papel de México, sino también el equilibrio dentro del bloque progresista global. Y si no lo hace, quedará como un intento ambicioso en un momento donde el mundo parecía estar listo para algo diferente, pero no lo suficiente.